Quería dar las gracias al difunto, con perdón, Arkix y al nuevo Julius por esta oportunidad y por dejarnos formar parte de esta iniciativa, que la vemos, tanto mi socio Matías como yo, que venimos hemos pasado por grandes compañías, grandes corporaciones y yo también pasé por una empresa muy cercana al emprendimiento. Hay dos cosas que valoramos mucho. Uno son las personas que generan ese equipo y que construyen ese equipo, y eso no hace falta que explique nada, ya les conocéis. La muestra de que estéis aquí significa que existe ese cariño y es mutuo. Y segundo, es que en el mundo tendemos a pensar que lo que hace el de al lado es mucho más interesante y es mucho más inteligente que lo que hacemos nosotros. Y eso, mi experiencia es todo lo contrario, ¿vale? Siempre hay oportunidad de aprender de todo el mundo. De hecho, en la última empresa en la que he estado, me tocó lidiar con los americanos de Estados Unidos, y yo llegaba allí y me sentaba y decía, bueno, yo es que me estoy yendo de un mercado muy pequeño, que sabemos poco, y me estoy yendo a un mercado al líder mundial. Son los que más saben, son los que más tecnología tienen, son los más avanzados, son mucho más grandes. Siempre voy a estar en inferioridad de conocimiento y de expertise que ellos. Y para mi sorpresa, es todo lo contrario, ¿vale? Cuando estás en un mercado tan grande, tienes tantos frentes abiertos que la gente acaba por no controlar nada, ¿vale? Tienden a estar tapando agujeros por todos lados y se especializan muchísimo. Y entonces la mano derecha no sabe lo que está haciendo la mano izquierda. Da igual el tamaño de compañía, da igual que sea una compañía. Trabajé con una empresa de ropa y especialmente zapatos de caballero en Estados Unidos, que era relativamente grande. Si habláramos de cifras es gigantesca, evidentemente, pero en Estados Unidos es muy chiquita. Y luego trabajé con una de las universidades más grandes y más significativas de Estados Unidos. Y lo mismo, pasaba igual, da igual el tamaño de la compañía, las problemáticas eran lo mismo. Entonces, trabajábamos de una manera similar a la que estamos planteando en Julius. No hace falta tener, los equipos, por ejemplo en Colombia, que es un país más pequeño y tiene menos inversión publicitaria. Si miramos la tarta publicitaria y la tarta del mundo digital, es más pequeño que México y es más pequeño que España y evidentemente que Estados Unidos. Eso no significa que no se pueda aprender muchísimas cosas y no se pueda aprovechar el talento que existe en el país, ¿vale? Y de hecho, partes de las conversaciones que hemos ido teniendo a lo largo de estos meses, nosotros hemos aprendido, tanto Matías como yo, hemos aprendido muchísimo tanto de Arkix como de MKX, y entonces quiero transmitiros que todo lo que os voy a contar aquí no es una verdad absoluta, evidentemente, es mi experiencia estructurada de una manera en la que comparto cosas que he ido viendo. Pero por favor os pido que si tenéis alguna objeción o alguna opinión distinta, que la compartáis, porque para mí esa parte es mucho más valiosa que yo me siente aquí y os cuente, bueno, me quede de pie y os cuente aquí durante 2 horas mis experiencias, ¿ok? A ver, sí, cómo funciona esto. Bueno, entonces, arrancando con esto, voy a empezar un poquito dando contexto de dónde estamos, ¿vale? Y cuáles son elementos que todos vemos como muy lejanos y inaccesibles y que, bueno, de una manera u otra nos influyen, pero que no nos aportan nada. La realidad es que son básicos. Es verdad que no podemos hacer nada, pero influyen muchísimo en cómo estructuramos nuestra toma de decisiones y en cómo, una vez que tomamos una decisión, nos obligan a cambiar las decisiones que hemos tomado. Nosotros cuando planteamos, cuando definimos una estrategia, la estrategia tiende a ser entre 1 o 3 años, o 5, depende de la compañía, y es un roadmap para qué es lo que vamos a ejecutar en ese periodo de tiempo. Y normalmente tienes unos hitos que tienes que ir entregando, pero
si en el entorno y en el contexto hay incertidumbre, tanto la financiación de esos proyectos como la iteración que hay que ir ejecutando en esos proyectos tiene que permitir esa flexibilidad, ¿vale? Entonces, si miramos, mi padre trabajaba en un banco y trabajó toda su vida en el mismo banco. Entonces, para ellos una estrategia era una estrategia a 15 años. ¿Dónde estará la banca dentro de 15 años? Y tenía sentido, porque iba cambiando y aunque había muchas variaciones y estoy seguro que evidentemente el contexto era igual de cambiante, pero les permitía, digamos, no había tanta competencia, no había un entorno tan agresivo y tan cambiante, les permitía mantenerse dentro de un orden y de una estrategia que habían planteado. Eso a día de hoy no existe, ¿vale? Eso ya, hay muy pocas industrias en las que eso sigue ocurriendo y no va a tardar mucho en cambiar, ¿vale? Entonces, hay algunas industrias que han cambiado mucho más rápido, el de la música, el del cine y las series han evolucionado mucho, el sector de travel, es que hace 15 años que, vamos, yo no he comprado un billete de avión en una agencia física, y tengo unas canas, como decía Misael, ya tengo unos años comprando, y yo he vivido en el extranjero desde el 2002 y de verdad nunca he comprado un billete ni he reservado un hotel en una agencia tradicional. Entonces, hay algunas industrias que son más propensas y que tienen esa facilidad o ese disfortunio de transformarse más rápido, pero todos van a llegar. Y de hecho, uno de los clientes que tenemos en México, Cemex, para mí me parece increíble. O sea, Cemex, que hablemos de transformación digital y de que vendan sus productos online y que vayan con una hormigonera y entreguen el hormigón en la obra, a mí me parece el ejemplo claro de que cualquier industria puede transformarse digitalmente. Entonces, con esto, lo primero es la inestabilidad política, que todos pensamos que no, mi país está peor que el de al lado. O sea, yo estoy cansado de escuchar a los españoles decir, no, hay una crisis económica tremenda en España, es un drama, es horrible, se va todo al garete. Claramente no has viajado. Entonces, a mí me hace gracia cuando me dicen eso, me dicen, no, porque claro, el resto de Europa está fenomenal. Y digo, bueno, el resto de Europa, vamos a sentarnos y vamos a pensar, a ver, Francia tiene los chalecos amarillos que estuvieron durante 6 meses en la calle cerrando y bloqueando todo el comercio local. En Inglaterra tenemos el Brexit, que lleva 4 años o 3 años, no sabemos ni dónde estamos, yo ya me he perdido, tengo un amor especial a Inglaterra, he vivido ahí muchos años, y lo sigo muy de cerca y no sé dónde están. No sé si saldrán, no, si será un no deal. Estados Unidos ni hablamos, o sea, Estados Unidos está en una liga aparte, tiene tantos frentes abiertos que es complicado. Tenemos el tema de la corrupción, que lo hemos puesto en un país, pero en realidad podríamos atribuirlo a todos los países del mundo, y Hong Kong. Entonces, esto es un ejemplo de esa inestabilidad que nos rodea como mercado, y da igual cuál sea nuestra industria, nuestro vertical, esto nos afecta. En el 2001, yo recuerdo estar con una empresa de productos petroquímicos, gigantesca española, Repsol, y teníamos un lanzamiento preparado, todo estructurado, todo organizado, y recuerdo estar, como todos, nos acordaremos dónde estábamos el día del 11 de septiembre del 2001, ¿no? Pero estábamos ahí sentados, terminando de definir cuáles eran los primeros pasos y cerrando ya el roadmap, y ocurrió uno de estos eventos. Se acabó la reunión y nunca más se habló de ese proyecto. Entonces, esas incertidumbres siempre van a estar ahí y siempre nos van a afectar. Tenemos que tener, como decía al principio, no podemos actuar sobre ellas, pero sí que tenemos que tenerlas en cuenta para saber que la financiación va a ser más complicada o que vamos a tener que iterar el proyecto en base a este tipo de cosas. La regulación. Esta es una discusión que tengo con mi padre. Mi padre es un apasionado de la lectura de temas empresariales y aunque el mundo digital
le supera, el iPhone es lo más cercano al mundo digital que toca, una computadora no existe en casa, la tele sigue siendo casi de levantarse y apretar el botón, ¿no? Pero aún así he tenido muchísimas discusiones con él sobre el tema de la regulación. Y ahí sí tiene muchísima más experiencia que yo, tiene muchas más canas y es mucho más viejo que yo. Entonces, él me hacía esta reflexión de la regulación siempre llega detrás de la innovación. Nunca, nunca, nunca es capaz de entender lo que está ocurriendo en el mercado. Entonces, para mí, a mí me costaba entenderlo. Siempre me contaba este concepto y yo decía, bueno, tampoco hay tanto decalaje entre una cosa y otra. Yo recuerdo cuando entré en Digiland, la empresa anterior, que es un trading desk, súper enfocado en datos, controlando datos de CRM, relacionándolos con publicidad, relacionándolos con DMPs, etcétera, etcétera, haciendo unas estructuras gigantescas de datos. Yo recuerdo en el 2012 sentarme con el dueño de la compañía y decirle, yo creo que no tenemos futuro. 2012, mi bola de cristal ya veréis que está un poco estropeada. En el 2012 le dije, no vamos a poder seguir existiendo. Nuestro negocio tenemos que cambiarlo. ¿Por qué? Porque viene una legislación que regula los datos, regula las cookies y nos quedamos sin negocio. Y él me decía, bueno, claro, él había invertido un montón de dinero en la compañía y le viene este chico y le dice, oye, mira, que es que esto cierra porque esto es muy complicado, ¿no? Entonces, estaba hablando del principio de GDPR, es cuando se estaba empezando a hablar una regulación a nivel paneuropeo de protección de datos, que regulaba las cookies, que pedía un consentimiento. Han pasado 7 años desde entonces, 8. GDPR ha salido y la compañía sigue funcionando, ha iterado, ha ido cambiando cosas, pero lo teníamos en cuenta. Sabíamos que eso podía ocurrir y teníamos que ir planteando distintas alternativas. De hecho, los americanos, perdonad que diga los americanos, es mi forma de hablar, los estadounidenses, se reían y decían, bueno, os vais a quedar sin negocio, a las oficinas de Europa, ¿no? Os vais a quedar sin negocio, nosotros este problema no lo tenemos, porque nosotros, la parte de datos da igual, aquí esto es el lejano oeste, podemos hacer lo que queramos. Ya tienen el California Consumer Privacy, ¿vale? Está en ciernes, creo que hace una semana tenían la última opción de hacer algún cambio sobre la ley, no ocurrió absolutamente nada, nadie planteó ningún cambio, decían que el lobby del mundo digital, que en California es gigantesco evidentemente, iba a hacer lobbying, iba a intentar cambiar cosas, no ha cambiado nada, ¿vale? Y a partir de enero ya tienen ese cambio. Los equipos de Estados Unidos no lo tenían tan claro que iba a ocurrir, y ahora están sufriendo porque llevan años sin pensar en cuál es una alternativa o una iteración a ese tipo de problemas. Esta es mi compañía, no digo, o sea, mi antigua compañía, no digo que todo el mundo tenga el mismo problema, pero estas son las cosas a las que me refiero de entender el contexto en el que trabajamos y cuáles son los riesgos en los que hay. No voy a hablar de Facebook, evidentemente todos lo conocemos, todo el problema que ha tenido, y de hecho ni siquiera existía una ley de gestión de información, y sin embargo le hicieron comparecer en el Congreso al CEO de Facebook. En Inglaterra también le citaron, no se atrevió a ir al final. Uber, esto es Colombia, esto es España y esto es Inglaterra. El problema es el mismo. No hay una regulación, hay una serie de compañías que innovan, aprovechan ese hueco, se estructuran en generar, y su estrategia es, hay un hueco de regulación, lo voy a explotar y tengo que explotarlo a la mayor velocidad posible. No sé si os acordáis de Groupon. Groupon era increíble. O sea, yo recuerdo las inversiones que hacían, yo competía con Groupon, y las inversiones que hacían en publicidad eran desorbitadas. ¿Por qué? No existía una legislación mundial o local que les impidiera o controlara la parte de emailings. Entonces, su estrategia era bombardear a todos los usuarios con el mayor volumen de emails. Estupendo, les funcionó fenomenal, crecieron como la espuma. Entonces, esas son formas de aprovechar esa falta de regulación.
Ahora tienes que tener claro dónde estás como compañía, cuál es tu situación y cuáles son las alternativas de regulación y la influencia que puede haber. De hecho, los scooters Lime y Bird, los digamos, grandes precursores del concepto de los patinetes eléctricos alquilables, en su mercado doméstico, en San Francisco, les echaron. En cuanto salió la regulación, o sea, llevaban 2 años operando en San Francisco, salió la legislación de patinetes y no les invitaron, les echaron de su propio mercado. Entonces, da igual, o sea, nos puede pasar a todos, da igual el tamaño, da igual, Facebook no puede haber compañía casi más grande, hay una o dos, hasta Lime, que es muy chiquita en aquel entonces, nos afecta a todos. ¿Okay? Y luego, evidentemente, los riesgos macroeconómicos. Como decía nuestro amigo Trump, soy un gran fanático suyo, porque nos permite nos da muchos quebraderos de cabeza, según mi opinión, perdonad la cuña política, pero también creo que nos complica mucho la vida. Todas las barreras que están implementando, todas las barreras que están construyendo en esta guerra entre China y Estados Unidos, que es lejanísima, que casi no entendemos, pero la influencia que tiene sobre todos los mercados, la variación de tipos de cambio, la variación los problemas que hay en meter aranceles, en todo ese tipo de limitaciones, a lo mejor a nosotros como negocio, yo en negocio de datos, esto no me afecta en nada, pero genera una situación económica en el entorno que hace que conseguir inversión sea más complicado, financiar esa estrategia que he planteado es más difícil, me da igual si tengo que salir al mercado y buscar financiación o si tengo que pelear la internet con el jefe o con el director de la compañía, con el dueño de la compañía para que invierta. Este tipo de riesgos influye muchísimo mentalmente en esa toma de decisiones. No voy a hablar de Brexit, la crisis económica de Argentina y la guerra de poder entre Estados Unidos e Irán. Son algunos ejemplos de cosas que nos van a afectar, queramos o no, ¿vale? Y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, como os decía, en el caso utilizo mucho a mi padre para este tipo de cosas. Cuando él trabajaba, su normal era un normal que ahora miramos para atrás y decimos qué normal más estupendo, ¿no? Se nos olvida, claro, mirando para atrás es mucho más fácil porque ya sabes todo lo que ha ocurrido, pero esto está cambiando de manera muy grande. El primer cambio para mí, el más dramático, es el consumidor. El consumidor ha pasado en los 80, 90, el consumidor recibía una serie de productos, la oferta que teníamos era relativamente reducida, la flexibilidad y facilidad que tenían las compañías de emprender y de abrir mercados era muy reducida comparada con hoy, con lo cual la capacidad de decidir de un consumidor era muy limitada. Era mayor que en los 70 y los 60, pero era mucho más limitada que de lo que es a día de hoy. De hecho, tengo tantas canas que yo recuerdo que en mi casa había una televisión y nos sentábamos y se veía lo que decía o mi padre o mi madre, ya está. No, los niños no opinábamos. A día de hoy, en cualquier casa tú te sientas, o sea, entras en cualquier casa, me encantaría tener ahí una cámara para ir investigando a distintas familias. Bueno, esto no es real porque ni siquiera están en la misma habitación. Cada uno tiene su habitación, cada uno tiene su... Y da igual, es verdad que con mayor poder adquisitivo la máquina es un poquito mejor, pero da igual el poder adquisitivo, esto ocurre en todos lados. Y de hecho, si vamos andando por la calle, todo el mundo está con su teléfono, todo el mundo está con su... Y da igual el mercado, esto es completamente independiente del mercado, esto está ocurriendo. Entonces, como consumidores, tenemos muchísima más, ¿cómo se dice?, amplitud para decidir sobre qué queremos consumir y además, como se ha ido abriendo la oferta, ¿vale? Y vienen marcas del extranjero y vienen, o sea, antes una aerolínea solo competía no había nadie, no había competencia. Iberia no tenía ni un solo competidor. Ahora Iberia tiene Ryanair, tiene EasyJet, tiene Air Nostrum, estamos hablando de una aerolínea que necesita un nivel de inversión descomunal. Pues eso mismo está ocurriendo en todas las industrias, y Aeroflot y no sé quién, y entran internacionales,
Entonces, se va complicando mucho. El consumidor no solo decide, a través de su voto, que es la compra, está decidiendo qué marcas viven y qué marcas mueren o desaparecen, ¿vale? Blockbuster, Konica, Kodak, a mí Kodak, o sea, yo todavía no he superado el hecho de que Kodak no exista. Pero son marcas que han desaparecido, porque el consumidor ha ido decidiendo que hay unas formas que para él o para ella son mucho más relevantes y mucho más interesantes para consumir, y van desapareciendo. Y las cámaras, o sea, yo sigo teniendo una reflex digital, que me costó muchísimo dinero, y ahí la sigo teniendo, pero no la uso nunca. ¿Ahora qué uso? Mi teléfono. Entonces vamos sustituyendo y vamos teniendo muchísimas más alternativas como consumidores. Spotify y Netflix, como decía antes, han cambiado radicalmente cómo consumimos música, cómo consumimos contenidos. Y además, no contentos como consumidores de emitir un voto cada vez que compramos un producto e influir sobre quién vive, qué marcas sobreviven y qué marcas sufren, vamos a ser benévolos, también queremos opinar. Pero queremos opinar públicamente. Y es verdad que no todos opinamos igual, ¿vale? Yo, siendo del mundo digital, yo no posteo nunca nada. De hecho, creo que el otro día posteé mi primer tweet porque me había enfadado con una compañía, hice de troll y les mandé un tweet estupendo y muy agradable. Pero no todos compartimos, no todos funcionamos igual, pero sí que estos canales nos están permitiendo comunicar y explicar nuestras opiniones sobre las marcas. Entonces, esto es una influencia descomunal sobre los consumidores, sobre el resto de consumidores. De hecho, la opinión de nuestros amigos es la más importante en la toma de decisiones de cualquier consumo. Y me da igual qué industria, me da igual incluso que sea un B2B, ¿vale? La recomendación de alguien es el elemento discriminatorio más grande a la hora de tomar decisiones sobre compra, ¿vale? Entonces, de hecho yo cuando trabajaba en una agencia de viajes que se llama Atrápalo.com, tenía varios verticales, tenía vuelos, hoteles, etcétera, y uno de ellos era restaurantes, y yo me empeñé, nunca funcionó, pero me empeñé en tener una aplicación de restaurantes. Y lo que quería hacer, o sea, nunca la llegamos a lanzar como yo quería enlazarla con los números de teléfono, aprovechando, o sea, esto era el 2009, 2010, aprovechando el tirón que estaba teniendo WhatsApp. Como aplicación te daba acceso a todos los contactos del consumidor y automáticamente te enlazaba con toda la red de esa persona. Entonces, yo a Misael le conozco y yo sé que a Misael le gusta mucho comer. Y sabe bien cuáles son los restaurantes y sabe... Veo que no soy el único que opina. Era bueno, ¿eh? No. Pero, ¿a quién le voy a preguntar yo sobre dónde comer en Medellín? A Misael, ¿no? O sea, no me voy a meter en una página que... O sea, en Atrápalo teníamos millones de opiniones, pero la fiabilidad para mí, Pedro, de todas esas opiniones, aunque había 1500 opiniones sobre un restaurante, que me parece una cosa increíble, pero para mí era poco significativo, porque no conozco el que recomienda, pero sí conozco a Misael y sé si estoy de acuerdo con su gusto o no. Si no estoy, si me lo recomienda, a lo mejor no voy. pero sirve de referencia. Esto, la importancia de esta recomendación es gigantesca, ¿vale? Entonces, los consumidores no solo influyen en las compañías y en el consumo con cómo compran, sino cómo comunican y cómo comparten con el resto de consumidores. Otro elemento importantísimo. Estamos diciendo qué cosas cambian o qué cosas influyen en la transformación digital. Para mí, mi opinión, es que el consumidor es el más grande. Y los datos, que es un concepto tan etéreo como queramos hacerlo, son probablemente el punto más importante para comprender al consumidor.
El dato no es lo importante. Cuando yo veo a un cliente y me dice, tengo 500 teras de datos de consumidores y tal, fenomenal, ¿para qué? ¿Qué es lo que vas a hacer? Yo llevo leyendo muchos años, soy un poco freak en este tipo de cosas. El Economist para mí es una biblia, me gusta mucho, da esa idea de globalidad y de qué es lo que está ocurriendo en el mercado, y además una perspectiva muy distinta a la mía, ¿vale? Ellos son cero digitales, pero absolutamente cero, hace 2 años sacaron este artículo que me pareció increíble. O sea, para mí esto fue, por fin, no sé si... por fin, te voy a dejar esto porque se me va a seguir cayendo, por fin una revista tan tradicional está entrando en el mundo digital y está siendo capaz de identificar este tipo de tendencias. Y de hecho este artículo a mí me encantó. Era muy raro, o sea, había cosas que no tenían ningún sentido, pero era una perspectiva muy distinta y hablaba de regulación, de monopolios, de todo lo que estamos hablando. Es idéntico, o sea, conceptualmente me encantó la estructura de no pensarlo como Google, como pensamos en el mundo digital. Google es tan grande que yo no puedo competir con Google. Bueno, o sea, a lo mejor hay que plantear alguna solución, o Amazon, o Facebook. Entonces, hablaba de una serie de elementos que ellos veían que podían ir influyendo. Y para mí esto fue un punto de inflexión. Y no puedo estar más de acuerdo en que es el petróleo, el nuevo petróleo. Porque al final, si el consumidor es el elemento más diferencial en cómo tenemos que actuar y cómo tenemos que vender y qué canales tenemos que utilizar y cómo tenemos que comunicarnos con ellos, este es nuestro santo grial. Este es el que nos da la información. Porque nosotros no levantamos el teléfono, oye Manolo, que me has consumido mi producto, cuéntame qué opinas. Eso no ocurre, ¿no? Manolo probablemente aquí no exista, pero bueno. Pero no lo hacemos eso, ¿sí? Lo que hacemos es construimos estructuras que nos permitan entender, capturar esa información, ordenarla y en base a ella tomar decisiones. Yo llevo trabajando con temas de datos, no sé, 7 años. Y para mí, una de las cosas más grandes que hice en la compañía anterior fue convencerle a la compañía, que no sé si lo conseguí o no, me cuesta convencer, igual que la bola de cristal la tengo un poco rota, tampoco convenzo siempre a todo el mundo, pero nosotros éramos un trading desk para los que no sepáis, comprábamos y vendíamos el inventario en compra de medios programática. Y además teníamos un DSP, una parte, eso es la tecnología que te permite comprar sobre el inventario. Y entonces, y cuando yo llegué me decían, no, somos un DSP y un trading desk. Y dije, o sea, eso no lo entiende nadie. Pero nadie. Nosotros somos una empresa de datos y gestión de información, de conocer al consumidor. Y entonces me decían, no, pero claro. Y de hecho, cuando íbamos a clientes con ese discurso, me decían, el discurso más, o sea, la respuesta más común es, yo no tengo datos. Mentira. Todas las compañías tienen datos. Pueden ser más afines, pueden ser más certeros o menos, pero todas las compañías tienen datos. Hasta, no sé, me invento, Danone, que dicen, yo no tengo ningún dato. Bueno, pues tienes muchos datos. Tienes datos porque dicen, yo no tengo canal de venta, se lo vendo a un retailer intermediario, yo no tengo relación con el consumidor. Bueno, tienes correos, tienes páginas, tienes microsites, tienes un montón de cosas. Entonces, todavía no me he encontrado con una compañía, creo que una, que no podías hacer un mapa. Este es un mapa completo. No todas las compañías tienen mapas completos de datos, en las que van viendo intereses, comportamientos, hay que compararse con third party data, pero o sea, existen formas de estructurar toda esta información y de capturarla. Pero lo primero que hay que hacer es saber qué queremos hacer con ella. ¿Cuál es nuestro objetivo? Y para mí el objetivo no es... El mayor problema que suele haber aquí es yo quiero hacer la compra programática y bajar el CPA. Fenomenal. ¿Vale? Estupendo. Entonces haz retargeting, porque eso es lo que mejor te va a funcionar. Pero si tú quieres plantear una estrategia a largo plazo, tienes que empezar a pensar en un mapa de este estilo
estructurar la información, estructurar qué es lo que quieres hacer, tener ese plan estratégico a largo plazo e ir planteando etapas con iteraciones. Os pongo un ejemplo de lo que hicimos. Para una empresa de telefonía en España, de las más grandes, nosotros empezamos, nos fuimos a verles y les dijimos, mira, tú tienes, todos los consumidores en España son potenciales clientes tuyos. Y les estás dando el mismo mensaje a todos. Es el mismo. O sea, me da igual si yo soy un cliente desde hace 50 años, como es mi padre, o si no soy cliente, como soy yo. El mensaje es el mismo. Date de alta y te regalo un teléfono móvil. Fenómeno, a mi padre, next. No le aplica para nada. A mí, si ya tengo un teléfono móvil, no me sirve para nada. Entonces, no me conoce. Está tirando el dinero de una manera descomunal. Y gastaba, pero millones de euros al mes en publicidad digital. Y entonces les dijimos, oye, mira, no les planteamos esto, porque si les planteamos esto, dicen, vaya nerds, vaya geeks. Nosotros le dijimos, oye, ¿qué te parece si te digo si un usuario es de tu competencia o no? ¿Tú eres capaz de darme un mensaje específico para usuarios de la competencia? Y además, si son de este competidor, ¿cuál es tu diferencial? ¿Me lo puedes decir? Sí. ¿Te cuesta mucho? No. Entonces, bueno, pues ya puedo empezar a distinguir clientes de no clientes. Y ahora dentro de los clientes, ¿tú tienes un CRM? Bueno, el CRM lo tienen los de allá, están 5 edificios más a la izquierda. Entonces, no tenían esa estructura. Entonces dijimos, bueno, no pasa nada. Tenemos un plan a largo plazo que es construir esto, este mapa. Vamos a ir por partes y vamos a ir añadiendo complejidad. Porque si intentamos hacer el mapa completo hoy, dentro de 2 años seguimos trabajando en el mapa completo y todavía no hemos hecho nada. Y nos hemos gastado millones de euros perdonad que hable millones de euros, es la costumbre, pero, millones de euros en algo que nunca ve la luz. Y de hecho, esa historia, los DMPs en España, de repente, todo el mundo quería tener un DMP. Yo creo que debió salir un artículo que yo me perdí que decía, tienes que instalarte un DMP, si no, desaparece el negocio. y la gente se gastaba 300.000 euros al año en tecnología, más luego un equipo para implementar el DMP de turno, más luego un equipo interno que estructurara los datos. ¿Qué es lo que ocurre? El equipo, entonces, habían visto una moda, habían leído ese artículo maravilloso que decía, instálate un DMP, que tu vida será mucho mejor, pero no habían hecho el ejercicio mental de plantear una estrategia y poder ir ejecutándolo, ¿vale? Mediante esos pasos. Y sobre todo, no lo tenían planteado para la perspectiva del consumidor y entender al consumidor. Lo tenían pensado porque el que lo instalaba era el de marketing digital. Y el de marketing digital, perdonad, no quiero enfadar a nadie, pero el de marketing digital se le mide por la eficiencia de sus campañas. Y entonces, ese es el único objetivo. Entonces, nos hemos gastado $500.000 de euros al año para tener una plataforma que va a hacer más eficiente la compra de medios. No estás planteando una transformación digital. Estás haciendo una estrategia de medios, que está muy bien, pero probablemente hay formas más eficientes de hacer eso. Si te gastas $500.000 de euros en esto, significa que tienes $500.000 de euros menos que gastarte en medios. La mejora de ratio de conversión tiene que ser tan grande que es imposible que te salga rentable, a menos que tengas miles de millones de euros de inversión publicitaria, entonces todavía te puede funcionar. Eso es lo que ocurre en Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos y en Inglaterra tienen el mismo problema. Instalan los DMPs y luego no saben qué hacer con ellos. Sin embargo, con esta compañía, lo que planteamos es, vamos a empezar muy chiquitito, una cosa muy básica, y vamos ampliando, vamos demostrando y vamos ampliando. Y aquí lo que hicimos fue definir unos KPIs muy específicos. Tenemos que ser capaces, me da igual, y para mí este es uno de los grandes dramas de la transformación digital. La transformación digital parece que todo tiene que terminar en digital, porque este es otro problema. La transformación digital también muchas veces viene del equipo digital. Hay una estructura, las estructuras, cada compañía es distinta, y estoy hablando de generalidades, pero esas desalineaciones dentro de la compañía
llevan a inversiones ineficientes. Y es, tienes un equipo de medios digitales, tienes un equipo de digital, tienes un equipo de ventas, tienes un equipo de marketing. El de marketing digital puede estar dentro del de marketing, puede estar debajo de digital, puede ser un ente independiente, y dependiendo de cuál vaya tomando las decisiones, vamos a utilizarlo de una manera o de otra. Aquí nosotros lo que dijimos fue, no. Porque si el que toma la decisión es el del canal digital, lo que va a intentar hacer es forzar que esto ayude a que su canal digital sea más eficiente. Lo mismo que el de marketing. Entonces, si solo lo tomamos desde la perspectiva y solo hacemos un plan estratégico de transformación digital desde una unidad de negocio, estamos cometiendo un error. Porque esa unidad de negocio tiene el incentivo de enfocarse solo en lo que le interesa a él. Y nos estamos perdiendo la parte más importante, que es conocer al consumidor. Y ese conocimiento del consumidor nos afecta a todos. Me da igual cuál sea la estructura de la compañía, nos afecta a todos por igual. Y entonces, aquí lo que planteamos fue, me da igual si el consumidor acaba haciendo la compra online, la acaba haciendo offline, la hace por teléfono, se va a una tienda física. Tenemos que ser capaces de trazarlo. Evidentemente, eso es ciencia ficción, ¿vale? Pero sí éramos capaces de hacer la trazabilidad para una serie de clientes. Y entonces, con eso, utilizábamos eso como un proxy para definir si estaba funcionando correctamente o no. Y entonces, todo el planteamiento iba enfocado a la mejora de la rentabilidad de la compañía, no de un canal, no de la eficiencia de marketing. La medalla se la colgó, del éxito se la colgó el equipo de marketing, pero afectaba a todos e involucraba a todos. Y de hecho se generó un equipo independiente que nos ayudaba a ejecutar. Y había gente de todas las unidades. No es nada fácil, ¿eh? No digo que esto sea sencillo, pero si esta compañía que es gigantesca y que están peleados, eso parece Juego de Tronos, todos intentando cortarse la cabeza los unos a los otros, si ellos son capaces de hacerlo, todo el mundo es capaz de hacerlo. Entonces, una vez que tienes esa estructura y conoces al consumidor, entonces puedes empezar a hablar de si quiero hacer marketing automation, si quiero quiero retener, mejorar mi ratio de conversión, o quiero ir a buscar consumidores nuevos, o puedo hacer las dos. De hecho, en este caso, estábamos utilizando medios masivos para hacer esta parte de upsell, cross-sell a consumidores. Nunca en su vida este cliente había pensado de esa manera. Y le decíamos, bueno, dices que no tengo más presupuesto. Bueno, ¿por qué no hablas con la gente de retención? Identificamos, si tú eres capaz de decirme el usuario que está cerca del churn, que en el mundo de telefonía es descomunal, te puedo empezar a ahorrar costes. Porque si yo le empiezo a hacer ofertas específicas sabiendo que es este consumidor, joder, tío, me gusta. Y de repente, presupuesto nuevo. Una partida de presupuesto que no existía. Entonces, de vuelta, el consumidor es el centro porque es el que toma las decisiones. Hay que estructurar la información para poder tomar decisiones, hay que capturarla adecuadamente y organizarla en base a la estrategia que nosotros tengamos y las guías que tengamos para organizarnos. El móvil. Había tantas fotos que poner aquí de gente andando por la calle y cayendo por un agujero mientras va mirando el móvil, de gente en su casa, parejas en la mesa comiendo y cada uno con el móvil y no se hablan el uno al otro. Yo lo hago, soy el peor. Pero bueno, el móvil evidentemente es probablemente, de vuelta, en mi opinión, es uno de los elementos más importantes a la hora de capturar datos. Es de los más difíciles. Y no todo el mundo tiene acceso a todos los datos. ¿Vale? Pero dependiendo de dónde estés, qué presencia tengas como marca en el mundo móvil, etcétera, etcétera, puedes capturar mucha o poca información. Pero de vuelta, el objetivo no es tener una aplicación para tener información. El objetivo de tener una aplicación es darle un servicio al consumidor. ¿Vale? El dato no es el objetivo. El dato es un KPI, ¿vale? Si queréis, pero no es un objetivo. Y vamos tratando los canales y vamos tratando la apertura de distintos canales con un objetivo de tener datos. Es una locura. Eso es un absurdo.
Hay que pensar muy bien qué es lo que queremos hacer y en base a eso empezar a estructurar cuáles son los canales y a pensar cuál es el nivel de inversión y cuál es el nivel de esfuerzo, porque la inversión no solo es dinero, la inversión es cuántos recursos dedico, cuánto de mi tiempo estoy dedicando a este tipo de cosas. Entonces, ¿por qué digo que para mí es uno de los elementos más importantes en la identificación o en esa transferencia de datos de información con el consumidor? Es porque el móvil no solo es un teléfono, es una tarjeta de crédito, es un ID. Mi teléfono es único, tiene un email único y bueno, hay cosas pero se puede sacar la información única. Tiene un GPS, o sea, yo he visto compañías que eran capaces de estructurar la información en base a la información de la aplicación que tiene el consumidor abierto, que eran capaces de decirte dónde viven, dónde trabajan, cuál es el commute, el tiempo que tardan de llegar a la oficina al trabajo, cuáles son sus rutas, si van al gimnasio, a qué tienda van. Tienes un GPS. Te está posicionando en cada momento el teléfono. Entonces, eran capaces de hacer trazabilidad por ID. ¿Se puede? De hecho, hay una compañía americana que se llama Pushspring, que te dice cuáles son las aplicaciones que tienes instaladas en el teléfono. Y te lo pasa a nivel de cookie, te dice, esta cookie tiene Arlo Baby, que es, yo como tengo un bebé de 14 meses, para mí esto es imprescindible, es el escucha y la cámara del bebé, ¿no? Pues, sin saber nada de mí, solo con saber que yo tengo esa aplicación instalada en mi teléfono, saben que yo tengo un bebé. ¿Cómo es eso de poderoso? No tienes que tener en tu canal digital, o sea, en tu estrategia digital, no hace falta que tú tengas una aplicación, eso lo puedes comprar. Entonces, bueno, luego el consumo web, pero para mí esta parte es la más importante. Es un canal de comunicación y de información entre la marca y el consumidor. Es muy compleja, es muy complicada, lleva un esfuerzo, pero cada vez vamos más a consumir en el teléfono. O sea, no se va a reducir. Lo único que se me ocurre que reduzca es para nosotros que llevamos gafas. Ayer salieron las nuevas gafas de Amazon, que se conectan y te van dando y tal. Bueno, veremos a ver si se la pegan como Google o no, pero para mí sería más sencillo, no sé, para todos. La mayoría de vosotros no lleva gafas, con lo cual no sería muy útil, ¿no? Pero en realidad este es el dispositivo que nos identifica. Mi móvil, yo no me separo de él ni para dormir. Voy a ser muy educado en mis momentos, pero mi teléfono está conmigo siempre. Entonces es el sitio que más información, aparte de mi cerebro, probablemente tenga más, porque a mí se me olvidan las cosas, al teléfono no, lo tiene todo. Y evidentemente vienen situaciones, se va a complicar y se va a ampliar y va a haber más acceso a información. De vuelta, en el móvil, o sea, así como en el tema de cookies ha habido una regulación y se está estructurando, en el tema del móvil empieza a haber mayor regulación, empieza a haber mayor estructura, tal y como está redactada la GDPR, está orientada y está pensada para no hablar de cookies, sino hablar de identificadores de personas, para que sea lo más amplio posible y permita que esa ley no quede obsoleta antes de salir, que es lo que todos pensábamos que iba a ocurrir. Pero en realidad todos estos elementos son puntos de información que vamos a ir compartiendo como consumidores con las marcas y que las marcas tienen oportunidad de entender al consumidor. Entonces, bueno, tenemos los asistentes de voz, evidentemente, por ahora son muy básicos, te encienden la luz, te apagan la luz, dependiendo de cómo seas de geek, te abren la puerta de casa, te encienden la cámara del bebé, cualquier cosa. El otro día estaba leyendo un artículo en el Economist, en mi querido Economist, y hablaba de el Internet of Things, y entonces hablaba de una camiseta. Dice, ¿por qué no? Dice, yo no digo que esto vaya a ocurrir, pero ¿por qué no una camiseta que yo voy andando, yo le estoy diciendo a dónde voy a ir y me empieza a vibrar la manga derecha para decir que a donde quiero llegar está a la derecha, tengo que girar aquí. Ya no tengo que mirar el teléfono. El Uber que me trae cada mañana se pierde siempre, porque no puede conducir y mirar el teléfono a la vez, es que nos vamos a estrellar seguro. Pues
Son pequeños detalles, pero esa camiseta, ¿qué me permite? Geolocalización, me permite capturar mucha información de datos. Tesla, una cosa que a mí me encantó, Tesla hace poco hubo un huracán en Miami y Tesla, los coches eléctricos, ellos tienen, según el precio que hayas pagado, tienes un rango, un range, ¿no?, de cuántos kilómetros puedes hacer con la batería que tienes. Y eso es una restricción, no es física, es una restricción de software. Cuando hubo el huracán, automáticamente les ampliaron a todos los Teslas, da igual cuánto habían pagado, la autonomía. Es un servicio. Entonces, no tuvieron que ir al taller, no tuvieron que ir a hacer nada. Les ampliaron, les dijeron, les llegó un correo, evidentemente tienen su CRM, señores, tienen ustedes 150 millas más de recorrido para salir de Miami. Y solo lo hacían en la gente que está en Miami. ¿Por qué? ¿Cómo son capaces de hacer eso? Tesla tiene un GPS. De hecho, tiene una tarjeta SIM instalada dentro del coche que va conectando y en cada momento va diciendo dónde está el coche. Además, está identificado contra el coche en sí. Es infinidad de información, de datos, y van recibiendo información constantemente de cuántos kilómetros haces, cuál es el peso del coche, lo que quieras. Si el coche, o sea, podría pasarme 5 horas hablando de la información que puedes recibir de un Tesla. Tesla tiene, no sé si son 10 cámaras o 8, no sé si eran 8 o 16 cámaras que tiene rodeando el coche. Si tú aparcas el coche y alguien le da un golpe al coche, empiezan a grabar las cámaras y te guarda en su base de datos el vídeo de quién lo ha tocado. No le deis un golpe a un Tesla. Bueno, entonces, esto era, hemos visto el contexto, que es importante para nosotros, y cuáles son los elementos que nos influyen o que nos pueden influir en esa transformación digital. Y dentro de esa transformación digital, como hemos visto, tenemos el entorno, el consumidor, evidentemente, la tecnología como datos y la tecnología como desarrollos y nuevos canales de comunicación y de recepción de información. Ahora vamos a ver algunos disruptores. Estos son compañías que han llegado a entrar en un vertical y nos han cambiado, nos han puesto patas arriba el sector y nos han cambiado radicalmente. Hay miles de ejemplos, ¿vale? A mí hay uno que a mí me gusta mucho, como habréis visto, la parte de Tesla, me gusta mucho la parte de automoción. No lo he trabajado, pero a mí como persona me apasiona, ¿no? De hecho, este ejercicio lo hicimos para un cliente en México, nunca salió, hay que decir las cosas buenas y las cosas malas, aquí nunca llegamos a trabajar con ellos, pero era una compañía de alquiler de coches y nos decía, para mí, le decíamos, bueno, pásanos un brief. Y decía, no, el brief, mi competencia, ¿quiénes son? Son Avis, Europcar, Hertz, y dijimos, tú no vives en este mundo. O sea, tu competencia, efectivamente, la directa es aquí, la histórica, pero los Cabify, los Ubers, no sé si conocéis BlaBlaCar, que es un car sharing que no sé si existe en Colombia, el BlaBlaCar. ¿No? BlaBlaCar es un concepto que me voy a ir de aquí probablemente voy a decir una barbaridad, al poblado, y entonces yo me meto, es como una red social, me meto en BlaBlaCar y digo, voy a ir desde aquí a allí. ¿Alguien necesita bajar hasta allí? Y me dice, sí. ¿Cuánto me pagas? Medio peso. Venga, fenómeno. En trayectos cortos no es muy útil, pero si me voy a ir a Bogotá en coche, esto ya empieza a tener sentido. ¿Vale? Entonces, BlaBlaCar es consumidor a consumidor, o sea, es una plataforma que lo único que hace es decir, tengo un espacio, un inventario, tengo un espacio disponible en mi coche, voy a hacer esta ruta, alguien se viene. Esto cuando haces un trayecto Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia, Valencia-Bilbao, que son 800 kilómetros, pues a las dos partes les conviene. Te pagan, yo como conductor me pagan una parte de la gasolina y además tengo a alguien con quien charlar para hacer el trayecto más ameno y así no me duermo.
¿vale? Entonces, esa actitud y esa forma de consumir compite directamente con el alquiler de coches, pero directamente. Evidentemente, si yo recuerdo, mi padre cuando hacía, vuelvo a mi padre, ¿no? Es muy útil mi padre, cuando viajaba de negocios, siempre se alquilaba un coche. Si bajaba en Múnich y se tenía que ir a Göteborg, pues se alquilaba un coche, porque un taxi era infinito, era tanto dinero que no tenía ningún sentido, se alquilaba un coche. Ahora te coges un BlaBlaCar o un Uber y les da igual, el precio ha bajado tanto y es tan competitivo eso que esto ya no existe. Ya no hablamos de la parte de car sharing. El mundo, aquí no existe, ¿verdad? No existe el car sharing en Colombia. ¿Sabéis lo que es o no? ¿Sí? ¿Sí existe? Os lo explico. ¿Sí? Vale, perdonad porque no conozco todas las industrias. Bueno, lo cuento por si acaso porque hay gente que sí lo sabe, pero hay gente que no. Básicamente, esto es, yo voy andando por la calle y me tengo que ir a un sitio ahí enfrente y yo no tengo coche. Yo me he venido a Medellín y no tengo coche. Y en la calle hay aparcados unos coches de Car2Go, de City, de Drive Now o Webull, hay un montón de marcas. En Madrid hay 4. Y entonces tú abres la aplicación, evidentemente la aplicación te geoposiciona y te dice, bueno, a 100 metros tienes un coche disponible. Tú le sacas una foto con el teléfono a la placa o a un código BIDI, pum, te identifica, yo ya me he dado de alta, tengo mi carnet de conducir, un seguro, etcétera, etcétera, pum, abro, me monto en el coche, me voy a mi destino y suelto el coche. Y para el siguiente conductor. Con el beneficio, no es solo la comodidad, sino en Madrid pagamos bastantes impuestos por aparcar en la calle. Como la mayoría de estos coches son eléctricos, no pagan, ¿vale? Llega a un acuerdo con la Comunidad de Madrid, con el ente gubernamental, y pueden aparcar donde les dé la gana. Siempre que sea, no en un carga y descarga, no en un vado, no en una salida a un parking, todo ese tipo de cosas, no, evidentemente no. Y no pagas. Entonces, ¿sabéis cuánto cuesta? Si yo voy en un taxi, un trayecto de 15 euros, en uno de estos coches me puede costar 3. Entonces, yo de primeras, la primera vez que oí esto, era en Estados Unidos y decía, joder, qué raro, esto me parece imposible. Compartir un coche con gente, luego te encuentras los sábados por la mañana, no es recomendable coger uno de esos coches, porque, en fin, pero yo decía, yo no me veo haciendo esto. Pues es que yo no me veo haciendo otra cosa hoy. ¿Vale? Esto es como funciona. De hecho, estábamos en una reunión con un banco, con la parte de Consumer Finance, y están aterrorizados. Una compañía, un banco gigantesco, que lleva años haciendo financiación de coches. Y me decían, pero es que no hay nadie por debajo de 30 años en Madrid que se compre un coche. Nadie. ¿Adivina por qué? Si me cuesta 3 euros el trayecto, me voy a gastar 10.000 euros, 5.000 euros en el coche más barato. ¿Cuántos alquileres puedo coger? ¿Esto es competencia de esto? Absolutamente. ¿Vale? Y luego, bike sharing y patinetes, que era una de las cosas que aquí sí he visto que tenéis, con lo cual no voy a entrar mucho en ello, pero para cierto tipo de trayectos. Entonces, aquí segmentábamos el mercado en base al tamaño, a la distancia del trayecto, pero también puedes segmentarlo en base al consumidor, tipo de consumidor, no tiene coche. Antes la gente se alquilaba coche. Yo tenía un amigo, un emprendedor que decía, tenía dinero por todos lados, le daba igual, él podía permitirse lo que quisiera. Y decía, era un poco, sí que era muy freak, yo he hecho un Excel y he visto lo que me gasto en taxis y solo el mantenimiento del coche no me merece la pena. Pero consumidores así hay uno, no conozco a nadie más. ¿Vale? Y esto es hace 10 años. Pero ahora esto, que Drive Now es BMW, Car2Go es Mercedes-Benz, Webull es Kia.
City es Renault. O sea, no te están dando un coche, evidentemente no son los de lujo, ¿vale? Pero son unos coches que están muy bien. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Volviendo a o sea, esto es un poco la historia, volviendo a la transformación digital, ¿qué es lo que está ocurriendo? El consumidor tiene unos nuevos canales, se está acostumbrando a esos nuevos canales, tiene unas facilidades de uso, o sea, todo esto es imposible si no tengo un teléfono móvil que tenga un GPS. Es imposible. No, o sea, de hecho, creo que la iniciativa en Estados Unidos arrancó sin tener toda esta parte y evidentemente funcionó entre regular y mal, pero porque tenía demasiada fricción. Pero ahora como consumidores no nos ha cambiado ninguno de estos nuestra forma de ubicarnos. Eso fue Maps. Google Maps es el que nos cambió nuestra forma de cómo llego de aquí a allí. O sea, es un proceso que nosotros como consumidores ya hemos aprendido. Es una iniciativa que ya tenemos. Pero lo único que han hecho es, estas compañías han entrado, son pequeñitas, plantean una estrategia. Bueno, hay algunas que no son tan pequeñitas, evidentemente. Para la inversión en coches es muy grande. Pero estos entran porque lo que se están dando cuenta, ¿por qué está dominado por las automotrices? Porque se dan cuenta que ellos si no, no van a vender coches. ¿Quién me va a comprar un coche? Si los de 20 a 30 no compra nadie un coche. La única forma que puedo utilizar la capacidad productiva que tengo, que es el coste que tienen, es fabricando coches para que se utilicen, aunque sean de renta, de alquiler. Tú ya no tienes el coche ya no es propiedad, ¿para qué lo quiero? Si lo único que hago es, según lo compro y lo saco del concesionario, vale 30% menos. Es surrealista, no tiene... Entonces, estas compañías lo único que han hecho es identificar una oportunidad, una necesidad de los consumidores que no tienen capacidad de pago porque ha venido una crisis, lo han hecho en un momento estupendo, ha habido una crisis, porque a mí cuando me cuentan que aquí ha habido un 30% de depreciación, me parece que nosotros no nos acercamos a ese tipo de cosas. Entonces me río de cuando nosotros decimos que tenemos una crisis, pero bueno, aprovecharon ese momento y esa inercia de los consumidores para plantear una solución que fuera relevante para el consumidor. Si no es relevante para el consumidor, como ocurría en Estados Unidos, el porcentaje de adopción es mucho menor. A vueltas, el consumidor es el que decide, en base a sus actitudes y a sus experiencias y a su iniciativa, si se transforma o no se transforma un sector. Amazon como marketplace. Podríamos tener como, no sé, 100 diapositivas describiendo esto. Me dejo muchísimas cosas aquí, ¿vale? O sea, esto es un approach muy naif de lo que hace Amazon, pero para mí hay una serie de aspectos de cómo trabaja Amazon que son imprescindibles. Y el punto número uno, y siempre está número uno, es el cliente. Siempre. Da igual. No es ni la rentabilidad de la compañía, no es cuánto voy a vender, no existe. Es el cliente. Ese es el punto número uno. Todo lo que haga la compañía tiene que ir a mejorar el precio, tiene que ir a mejorar el servicio, tiene que ir a que sea más rápido, más fácil, ¿vale? O sea, en Amazon Prime, o sea, a mí no deja de sorprenderme que un domingo a las 8 de la tarde, de la noche, hago un pedido y a las 10 de la mañana lo tengo en la oficina. Yo todavía no consigo concebir cómo han llegado a ese nivel de eficiencia, porque he pedido uno de millones de productos que tienen en stock. No me entra en la cabeza cómo son capaces de hacerlo, me parece magia. Entonces, ellos tienen dos clientes. El primero y más importante es el consumidor, pero el segundo son las marcas que venden. Y las marcas pueden ser el dueño de la marca o yo soy una tienda que tiene un stock sobrante y lo quiero colocar a través de un marketplace. ¿Qué es lo que han hecho? Han simplificado el proceso de manera brutal. Hay gente en Estados Unidos, con personas físicas, no compañías, que compran productos en China a través de Alibaba, ni siquiera los reciben, compran, no sé, un palé o ¿cómo se llama? Un contenedor de productos, lo compran en Alibaba en China, pagan,
no han visto a nadie, no han hablado con nadie, no hablan ni chino, ni se han acercado a Asia. Probablemente, siendo de Estados Unidos, no hayan salido de Estados Unidos. Y compran, lo recibe Amazon y lo vende Amazon. Son un retailer completo con distribución en todo Estados Unidos y no tienen ni un almacén, ni una furgoneta, ni una persona. Lo hacen ellos solo, una persona. ¿Por qué? Porque tienes almacenes. ¿Qué te está haciendo? Simplificar todo el proceso de transformación digital para las compañías. Ese es el secreto de su éxito. Compañías que no han vendido nunca en Internet y que además no saben cómo empezar a venderla, porque tienen que construir una página, tienen que construir un sistema de un ERP y un sistema de gestión de inventario, que además tiene que ir uno a uno, porque muchas compañías venden palés al retailer de turno, no venden uno a uno. Entonces la logística tiene su historia. Y entonces tienen el almacenaje, el fulfillment by Amazon, que es la distribución, y a unos costes relativamente razonables. Entonces tú, como compañía, puedes hacer una transformación digital a un coste ridículo. ¿Qué significa eso? Tienen dos clientes. El segundo cliente es el que vende. Y al que vende le están haciendo la vida súper fácil. Tan fácil que es difícil decir que no. Procesos de prueba y error. Todos decimos que hacemos procesos de prueba y error. Yo creo que no conozco una sola compañía que diga yo no hago prueba y error. Bien, pero la prueba y error normalmente, y en mi experiencia aproximadamente el 90%, y esto no es científico, pero el 90% de las compañías que hacen prueba y error con la opinión del decisor, no con datos. Ellos evidentemente tienen datos infinitos, los tienen estructurados, los tienen organizados, pero no han llegado aquí en los últimos 20 años, no arrancaron en el 98, creo que fue, y ya tenían la estructura de datos. Este es su ADN. El consumidor es lo primero y voy a tomar decisiones en base a datos. Y la iteración que voy a hacer, todos los cambios que voy a hacer, van en base a esta información, no a mi opinión. Jeff Bezos, de hecho, cuando compró soy muy malo con los nombres, compró el New York Times, creo que es el Times, o el Wall Street Journal, perdón. Lo que está haciendo es exactamente lo mismo. Está utilizando ese proceso de toma de decisión de el consumidor tiene la razón y tengo que cambiar en base a la información que yo recibo. Esa es la que está cambiando el proceso de decisión. Lo hace igual para Amazon como marketplace, lo hace igual para Amazon Web Services como sistema de alojamiento y de gestión, etcétera, etcétera. Lo hace para Whole Foods, que compró la compañía también, y lo hace para el Washington Post. No pueden ser más dispares. El proceso es el mismo. La cultura interna. Tú vas a una oficina de Google y tienen, no sé, hasta columpios, ¿no? Eso parece Charlie and the Chocolate Factory, ¿no? O sea, falta ahí una fuente de chocolate, la gente saltando, en fin, es todo como... son unas oficinas increíbles. Tú vas a las de Amazon y todo es Amazon Basics. ¿Vale? O sea, no tienes nada. ¿Quieres un café? Te lo pagas. ¿Sí? Esta cultura está alineada con los incentivos y con los objetivos que tienen. Bajar los costes de operativa. Porque están pensando en el cliente. No quieren, no son Walt Disney. Su negocio lo tienen súper claro. Y además, tú como empleado puedes hacer lo que te dé la gana. Dentro de un orden, ¿no? Pero la capacidad de innovar y de probar que tienen las personas dentro de Amazon es muy grande. Y evidentemente tienen que tomar muchos riesgos. No están planteando... o sea, yo no sé si lo sabéis, Amazon no sé si sigue haciéndolo, pero sé que durante 15, 20 años no repartieron un solo dólar de beneficio. Nunca. Nunca. Todo el ingreso, todos los beneficios que daban los reinvertían. Es un riesgo descomunal. Oye, yo me he hecho ya millonario, empiezo a repartir dividendos, empiezo a ganar dinero y allá la compañía. Ellos han tomado muchos riesgos, han entrado en mercados muy competitivos y de hecho siguen tomando muchísimos riesgos.
que desde fuera parecen calculados, pero desde dentro son muy, 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 muy grandes. Amazon, hacía mención a Amazon Basics, no sé si sabéis lo que es, pero Amazon Basics son productos que produce Amazon o que son marca blanca de un tercero y que vende Amazon bajo la marca de Amazon Basics, y te vende desde una maleta hasta una camiseta, unos pantalones o proteína en polvo, ¿vale? Un producto que, por lo que estamos viendo, vende en España un producto, un SK único, vende más de 20.000 euros al mes a través de Amazon. Un solo producto. Entonces, están tomando riesgos. Están empezando a competir con sus propios clientes. El riesgo es muy grande, muy, muy grande, porque la gente empieza a ver las orejas al lobo, como pasó con Google. ¿Quién es el mayor competidor de todo el mundo? Siempre es Google. O sea, si tú haces un análisis de competencia, ¿con quién compites? Google. Siempre está. Pues Amazon ahora va a estar también. ¿Vale? Un disruptor local. Te cedo la palabra. Y así os dejo. Bueno, ¿quién tiene Rappi instalado y lo ha utilizado en los últimos 15 días? ¿Quién ve Rappi hoy como un problema? ¿Quién ve Rappi hoy como un problema? Y empieza a salirse las manos. Rappi claramente nos cambió la forma de consumo en Colombia, es un disruptor local. Se refieren a él como el Amazon colombiano. Claramente es una plataforma multiservicios que tiene la capacidad de poner en jaque muchas industrias. Lo estamos viendo con RappiPay. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de adopción? Si tengo acceso a la población joven con mayor uso de tecnología, bancarizada, con mayor nivel de consumo e impacto en el PIB de Colombia. Y aparte de eso tengo la caja para hacerlo y la capacidad de innovar. Me decía un colega la semana pasada que entre Cabify y Rappi ha perdido 90 personas en su base de ingeniería en los últimos 12 meses. Entonces él tiene el problema atrás, no adelante. No es un problema de cliente, es un problema de gestión de talento. Conceptualmente, no pensemos en Rappi solo desde el punto de vista de mercado, solo con el éxito. Es un matrimonio que se acaba de renovar, pero es un matrimonio complejo. Estoy seguro que los dos están haciendo las cuentas mutuamente y es una pelea de, bueno, estamos juntos, pero ¿hasta cuándo? Entonces, conceptualmente, piensen en estas categorías, pero imaginen el futuro. Clases en la casa, esto es rápido, o sea, esto pasó, lo están iterando. Clases extracurriculares académicas en la casa, lavado a domicilio, con servicios de limpieza a domicilio. Entonces, ¿qué pasa si ustedes trabajan en una empresa de limpieza tradicional o trabajan en Hogarú? ¿Quién tiene más capacidad de tracción? ¿Cuántas veces ustedes cuando han estado buscando algo piensan, uy, si estuvieran Rappi yo lo compraría? Entonces, el mensaje es, desde el punto de vista de consumidor, carita feliz, clic, síganlo usando. Desde el punto de vista de las marcas, hay que hacer un seguimiento detallado de cuál puede ser el impacto específico de mi categoría, porque va a afectar a todos. Hoy, un centro comercial se cruza con Rappi en el sentido que por primera vez tenemos una plaza de comidas en la mano. ¿A quién ya le pasa hoy que en la casa, desde la aplicación, piden a 3 restaurantes distintos o 2 restaurantes distintos? Porque tienen antojos diferentes los miembros de la familia. Entonces ahí el mensaje no es, uy, qué chévere, miremoslo como ejemplo. No, sigámoslo y entendamos cómo esa base de clientes puede tener un impacto real en nuestro negocio. Ejemplo con el concepto de RappiPay con Davivienda. ¿Quién necesita más a quién? ¿Davivienda Rappi o Rappi Davivienda? ¿No? Davivienda Rappi. ¿Rappi podrá cambiar a Davivienda? Fácilmente. ¿Davivienda puede cambiar a Rappi? Muy difícil. Entonces ahí empezamos otro tipo de discusiones.
Bueno, entonces, a estas alturas de la presentación tenemos las ventanas abiertas, os podéis tirar por la ventana y suicidaros porque vivimos en un mundo complejo en el que hay que estructurar datos, que es carísimo, hay que cambiar y hay que organizar y hay que estructurar. No puedo, o sea, gracias, has conseguido que hoy me deprima, ¿no? Bueno, vamos por partes. El ejercicio que estamos haciendo es imperfecto. No tiene en cuenta un montón de cosas, ¿vale? Estamos teniendo en cuenta factores como precio, como el producto, a la hora de definir cuáles son los elementos más importantes. Evidentemente, si tienes un producto bueno, va a ser mucho más fácil que consigas traccionar, ¿vale? Entonces, si tienes un precio la mitad que el de al lado, tienes una ventaja competitiva enorme, eso solo ya te va a ayudar a cambiar la actitud del consumidor. Esto va pensado y orientado para la gran mayoría de las marcas y para la gran mayoría de los sectores. Cada sector tiene sus especificidades y tiene sus detalles. Estamos asumiendo también que los únicos que pueden definir el mercado, los market makers, son, por ejemplo, GAFA, Google, Amazon, Facebook y Apple. Son de las pocas compañías a nivel global que son capaces de influir en cómo consumimos como consumidores. Todo lo demás, las compañías se tienen que adaptar a los consumidores o tienen que ser creativas en cómo hacen ese approach con los consumidores. Entonces, ¿por qué decimos que es el mayor generador? Porque vota cada vez que consume, está decidiendo quién, ¿no? Como los romanos, quién vive y quién muere. También está diciendo, está comunicando, es una pila, es una bombilla andante que va iluminando a gente hacia donde tiene a su entorno, sea muy grande o muy chiquito, pero va comunicándoles a todos y les va iluminando hacia donde tienen que ir consumiendo, ¿vale? Les va influyendo. La mayoría de las decisiones que tomamos como consumidores es de manera subconsciente. Nosotros cuando vamos a una tienda, es raro que nosotros sepamos exactamente qué es lo que queremos muchas veces, ¿no? Llegamos, o sea, o vas muy claro y necesito una lata de atún, ¿no? Me voy a, ¿cómo se llama?, al Carulla y me compro una lata de atún, pero, y por esto siguen existiendo y siguen viviendo los grandes retailers, ellos son conscientes de que cuando tú vas a comprar esa lata de atún, al lado tienes un pan, y al lado tienes un aceite, y al lado tienes una sal, y oye, ya que estoy, voy comprando. Entonces, esas compras, la primera no es por necesidad, pero las siguientes no. Y de hecho, por eso siguen existiendo los descuentos, los folletos en los que te van diciendo, te van vendiendo productos a un descuento muy agresivo para llevar a personas a tienda física, porque saben que una vez que llegan empiezan a comprar otra serie de productos. Las decisiones son emotivas. Es verdad que las variables, digamos, conceptuales son importantes, pero son importantes una vez que hemos tomado la decisión. Nosotros la decisión sí es algo sentimental o de emociones, y una vez que hemos tomado la decisión, reforzamos esa decisión a base de, es que es un coche muy bueno, cuando estoy comprando un coche es un coche muy bueno, tiene un buen ratio de no sé qué, pero eso lo único que nos hace es reasegurarnos en una decisión que ya hemos tomado, ¿vale? Los consumidores somos vagos, y Rappi es un ejemplo clarísimo, ¿no? Pero es cierto, los consumidores, cuanto más fácil nos hagan la vida, mejor, siempre, siempre. Entonces, esto es un concepto que cuando hablaba antes en los 70, en los 80, nadie tenía en cuenta la opinión del consumidor, no existía. No tenía un canal de comunicación de vuelta, no había datos, no había redes sociales, no había... Entonces lo único que hacías era market research, contratabas una empresa de research y hacían unas encuestas, etcétera, etcétera. Eso es como funcionaba. Siguen siendo válidas y siguen siendo muy importantes esas encuestas, pero el porcentaje de marcas que siguen haciendo ese tipo de consultas ha descendido dramáticamente, porque todos asumimos que ya sabemos yo como consumidor yo ya decido, y entonces yo decido para la compañía y tomo las decisiones. Entonces, aquí esa simplicidad es importantísima.
¿Por qué es importantísima? Porque cuando nosotros hablamos de transformación digital tiene que ser en todo. La transformación digital puede ser en procesos, puede ser en canal de venta, puede ser en comunicación con el consumidor. No hace falta, la transformación digital no significa que tenga que vender ladrillos por internet, en una página web. Eso no es transformación digital. Transformación digital no es me voy a convertir en Tesla y voy a vender coches por internet. No. Las compañías que utilizan transformación digital correctamente están pensando en esa estrategia grande y van pensando cuáles son los elementos que friccionan en esa simplicidad para los consumidores. Bueno, en cualquiera de estas variables, pero en el caso de simplicidad, ¿cuál es la forma más simple? Y a lo mejor lo que tengo que hacer como compañía es alinearme con Rappi de primeras, sabiendo que probablemente se convierta en un competidor. Pero esa es mi fase 1. Voy a testear y voy a ver qué es lo que ocurre y voy a ver si soy capaz de entregar los productos. Fase 1. Sabiendo que es mi competencia, que se va a convertir en mi competencia. Fase 2. Si he visto que los consumidores están dispuestos a consumir mi producto de esta manera, entonces puedo empezar a abrir un canal propio. O buscar unas alternativas, o buscar a alguien que no sea tan competencia, o combinarlo con otros canales. ¿Vale? Porque no pasa nada, todos trabajamos, todos tenemos frenemies, ¿no? Medio amigos, medio enemigos, y trabajamos entre todos. Con Google no nos queda otra. ¿No? Entonces, hay que pensar, o sea, todo esto nos sirve para pensar cómo vamos a utilizar las tecnologías y los canales para hacer esa transformación digital en función de lo que nos va a exigir el consumidor. Las experiencias positivas, es lo que hablábamos al principio. Si yo tengo un troll o tengo cientos de troles diciendo que mi servicio o mi producto es un desastre, puedo tener un precio estupendo, puedo tener una transformación digital maravillosa, puedo tener una alineación de canales increíble, pero si la experiencia es un desastre, no volverán a consumir. Los canales de distribución, para mi gusto, los canales de distribución tienen muchos elementos, pero para mí el más importante es esa simplicidad. En el caso del car sharing que hablábamos, la simplicidad viene de, ya como consumidores estamos acostumbrados, mi padre, totalmente analógico, es capaz de abrir la aplicación, decirle, comparte, o sea, ya se las ingeniará para ver cómo comparte posición y cómo activa en el teléfono el geoposicionamiento. Pero una vez que lo ha hecho, ahí lo tiene, activo para siempre. Y él, pum, entra y abre la aplicación. Es un canal de distribución, en este caso el teléfono es el canal de distribución, para mi gusto en este caso. Evidentemente hay otros muchos elementos de canal de distribución, como la cercanía al consumidor, como hay un montón de elementos. Por eso digo que es un ejercicio incompleto, imperfecto, pero me servía para plantear lo que estábamos hablando. Y evidentemente somos influenciables. Esa parte de toma de decisiones subconscientes y emotivas, si a mí viene alguien, si yo veo que todo el mundo tiene un Apple Watch, yo voy a comprarme un Apple Watch. Si todo el mundo tiene un iPhone, voy a tener un iPhone. Si os fijáis, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, Google y Android o iPhone, ¿no? Los que son más geeks y más les gusta jugar con todo el teléfono, te hablan de que ellos prefieren el Android porque el Android me permite personalizar más. Apple lo tiene cerrado y yo no puedo definir. Bueno, yo creo que de esos hay un 1% de la población que puede hacer esa personalización, pero sin embargo, esa opinión cala y hay mucha gente, y tienes fanáticos de iPhone y fanáticos de Android. Eso es un ejemplo hay infinitos, evidentemente, del entorno. Entonces, bueno, ¿qué hemos dicho? Las marcas están bajo presión, desde el punto de vista de regulación, desde el punto de vista de nuevos entrantes, que son más pequeños y más ágiles, y que además no tienen miedo. Aquí hago una pausa. Todo el mundo tiene miedo a la hora de tomar una decisión. Todos. Da igual que seas Google, que seas el que te va limpiando los zapatos aquí en la puerta, ¿no? Todos, cada vez que toman una decisión hacia dónde van a ir, tienen miedo. Y miran al de al lado con envidia, siempre. Los grandes miran a los pequeños porque son ágiles, porque tienen capacidad, porque pueden encontrar financiación, salen al mercado
y fíjate cómo ha crecido esta compañía. No sé el caso de Rappi cómo ha ido financiándose, pero Globo, por ejemplo, en España, que el concepto es el mismo, se ha ido financiando y financiando y financiando, y el dinero iba entrando. Entonces, las grandes ven a las pequeñas así, ágiles, rápidas y fáciles. Se les olvida que no tienen todo el entorno y la estructura para ejecutar las decisiones, y sin embargo los pequeños ven a los grandes como tienen una posición dominante, a ver cómo puedo eliminarle yo, rascarle un 3% de su cuota de mercado, con eso yo viviría, si yo pudiera. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que dejarlas a un lado y empezar a pensar en qué es lo que queremos hacer, ¿vale? Hay que quitarse esos miedos de las fuerzas competitivas, hay que saber y tener en cuenta cuáles son las fuerzas de mercado, y cuáles son las oportunidades tecnológicas. Estos son los desafíos a los que hacía referencia. Vender directo al consumidor, o sea, cómo veo yo a mi competencia, venden al consumidor, lo conocen mejor, son más ágiles, tienen más datos, da igual. O sea, puedes hablar con Google, bueno, Google, los gafas los dejamos a un lado, pero da igual que hables con un banco, dice, no, es que yo no tengo datos. Dices, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo que no tienes datos? O la telefónica esta, la empresa telefónica que os hablaba, cuando nos sentamos y nos dijeron no tenemos datos, dije, me estás tomando el pelo. O sea, tus antenas saben exactamente, por trigonometría, saben exactamente dónde está cada teléfono, en cada momento. Además, tú, como canal de internet, sabes exactamente cuáles son los elementos que está consumiendo el consumidor. ¿Qué páginas está viendo? Si pasan por tus canutos. Otra cosa es que no la tengas estructurada. Y de hecho nos pedían a nosotros que les estructuráramos esa información. O sea, que no recibíamos toda su información porque eso hubiera sido un poco más complicado, pero teniendo el dato internamente, ni siquiera pensaban en él como dato. Entonces, ¿qué necesitamos? O sea, yo como decisor, ahora me pongo en vuestros zapatos y como decisor tengo que ser una mezcla entre Steve Jobs, una bola de cristal que funcione mejor que la de Pedro, un director financiero porque tengo que definir cuáles son los costes, tengo que ir estructurando toda la información para hacer un business case y ver cuánto tenemos que invertir, tengo que ser creativo porque tengo que buscar, estos son los problemas de la transformación digital, todos. Tengo que ser creativo porque tengo que pensar a ver cómo va a funcionar, tengo que ser muy geek para entender cómo son las distintas tecnologías, cuáles son los distintos canales, qué me ofrece Facebook versus Instagram versus Twitter. Tienes que saber todo ese nivel de detalles, necesitas. Y tienes que ser comercial, porque tienes que venderlo internamente también. ¿Vale? Entonces, es un concepto, Matías, que hemos hablado antes de él, uno de nuestros socios, es argentino, y para ellos Muchi es un concepto argentino que es sinónimo de muchas cosas mal organizadas, ¿no? Y a mí me encantó este concepto, porque nosotros, tienes dos extremos, ¿no? Normalmente hablamos de multicanalidad o de omnicanalidad. Omnicanalidad, todo está organizado, todo es coherente entre los distintos canales, y multicanalidad es los tienes, pero no están ordenados. Y a mí me gustó lo de Muchi porque decía Matías, oye, no, es que cuando tú dices multi, suena que, joder, yo tengo muchos canales, qué bueno. O sea, suena positivo, en realidad es malo. Pero la propia palabra que utilizamos da como esa sensación de positivo. Entonces a mí me gustó mucho lo de Muchi. Y hay que intentar pasar de Muchi a multi, ¿vale? Que existan. O sea, Muchi ha salido el DMP, lo que hablábamos antes, ha salido un DMP, lo instalo y lo instala me invento, el de marketing, me da igual, no me estoy metiendo con nadie en concreto, esto ocurre en todos lados, el de marketing. Luego la parte de CRM la gestiona el de digital, el del canal digital. Los canales de distribución los gestionan los de ventas. Tienes mucha canalidad, porque son completamente inconexos, no hay ninguna coherencia, eso sí. La marca tiene que ser la misma y los textos tienen que ser los mismos, pero la experiencia de usuario es un drama. Los precios son distintos, no hay una estrategia detrás de qué es lo que estamos queriendo conseguir con cada uno de los canales, no está bien estructurado. Entonces tenemos que pasar de esa parte de Muchi a ese concepto de multi. Y esto, nos metemos con Misa. el misalignment es tanto interno, con la parte de todos esos decision makers que hay dentro de la compañía, se están tomando de manera independiente, como un misalignment con lo que está pidiendo el consumidor.
Y eso es más grave. O sea, el primero es grave, es muy grave, pero es que el segundo es gravísimo, porque si no le doy al consumidor lo que quiere, con toda la variedad que tiene y con todos los canales y con todos lo normal es que acabe teniendo un problema muy grande. Entonces, lo primero que hay que hacer es conseguir alineación interna. Y para ello, para añadirle todavía más complejidad, hay 100.000 formas de tomar decisiones y de vamos a hacerlo de una manera o de otra, vamos a utilizar un proceso agile o un design thinking, y además es que solo el conocer esto ya requiere un recurso, una serie de personas o una, llamémosle, educación interna de cómo se gestionan este tipo de procesos. Entonces, en mi experiencia ¿cómo se resuelve todo esto, ¿no? Lo primero es que hay que añadirle cualquier cosa que hagamos, cualquier planteamiento estratégico que hagamos, tiene que cumplir estos tres elementos. Y puede cumplirlos mucho o poco, pero tiene que cumplir los tres. Evidentemente tiene que ser viable para el negocio, porque si no, estamos haciendo el tonto. El segundo, tiene que añadir el valor al cliente. Si no añade valor al cliente, mejor ni arranquemos. Y tenemos que tener muy claro cuál es el valor que queremos aportarle. Y tenemos que, si estamos hablando de transformación digital, tiene que haber una tecnología. Me da igual cuál sea, no es canal de venta, puede ser a vuelta, puede ser, siento ser machacón, pero puede ser un proceso de toma de decisión, una forma de interactuar, lo que sea. Y hay que conocer entonces las tecnologías y hay que utilizarlas no porque esté de moda, no porque le haya dicho el artículo del DMP que tengo que instalarme un DMP. ¿Cuál es el objetivo que me aporta para añadir este valor? O para alcanzar esa viabilidad de negocio. Para eso sirve la tecnología. La tecnología no es un fin en sí mismo. Entonces, en mi experiencia, insisto en eso porque ya os he dicho que mi bola de cristal funciona regulín. Con lo cual, lo primero que hay que hacer es ¿dónde estamos? Hay que saber dónde estamos a día de hoy, pero diciéndonos las verdades. No puede ser que digamos, soy omnicanal, y luego entras al detalle y no funciona, no es omnicanal. Entonces, el objetivo de esto tiene, para mí, y esto es consultoría pura y dura, esto es consultoría casi estratégica, ¿vale? Que como decía Misael, es algo que estamos añadiendo y que estamos incorporando de manera más robusta, digamos, al grupo. Eso nos sirve para nosotros a conocer mejor vuestro negocio. No hay nadie en el mundo que conozca mejor vuestro negocio que vosotros mismos, ¿vale? Pero hay que generar esa desalineación interna, hay que conseguir batirla. Y este es el mejor proceso. Una persona externa, por eso siguen viviendo las consultoras y siguen existiendo. Una persona interna que se junte con todos los decision makers y todas las personas que están involucradas, que deberían estar involucradas, para alinear internamente una decisión estratégica a medio plazo, a medio y largo plazo. ¿Cuáles son los puntos de dolor? Hay que entender, oye, si vendemos a través del canal digital o incorporamos el canal digital para lo que fuera, genera un problema en los ingresos o en los beneficios de una unidad de negocio. Hay que comunicarlo. Si eso se queda fuera, no sirve para nada lo que estamos haciendo. Después, todo este proceso nos sirve, o sea, toda esta parte de Discovery termina en definir un roadmap a largo plazo, qué datos, quiénes son nuestros consumidores, cuáles van a ser los canales de distribución, qué productos vamos a vender, en qué mercados. Y entonces, no todos tienen que empezar el día 1. Se puede arrancar con un proyecto muy acotado. Hacemos primero una prueba, que no sea un proyecto gigantesco, pero que sea un paso necesario para el siguiente paso. Y vayamos distribuyendo esa estrategia hacia donde queremos llegar con pasos digeribles. Porque si no, acordaros de la empresa esta de telefonía que os decía, si nosotros le planteamos, quiero juntar todos los datos de todas tus fuentes, de no sé qué tal, eso fue en el 2014, 2013, en el 2019 seguimos en ese proyecto y todavía no hemos arrancado. Entonces, lo que planteamos fue, vamos a hacer una cosa muy rápida y demostrar que funciona. Y una vez que demuestras que funciona, me voy al siguiente paso, que es ampliarle un poquito la complejidad. Y de hecho,
esta parte, en este caso no lo hicimos porque no era posible, pero aquí la idea sería probar ese producto mínimo viable, minimum viable product, que es lo que significa, con un equipo interno sin sacarlo al público. Nosotros aquí sí lo tuvimos que sacar al público por la naturaleza del proyecto, pero así se ejecuta. Después vas ampliando o audiencia, ya te vas al mercado completo, ya no es una cosa acotada, y en el rollout ya amplías a todos los demás productos, le vas añadiendo complejidad, le vas añadiendo canales, vas estructurando los datos, pero si tú quieres estructurar datos y quieres hacer una aplicación móvil y quieres sacarle datos, porque si tú no has pensado, no has pasado por el proceso de instalar el sistema de datos, de hacer que el sistema funcione, es imposible que llegues a la parte final y que el proyecto salga adelante. Añadir valor al cliente. Son obviedades todo lo que estoy diciendo, pero para mí es importante la simplicidad, porque en ese entorno en el que estamos tan complejo, tan cambiante y tan elaborado, el back to basics es muy, muy, muy importante. El acordarse o el no olvidarse de qué cosas tenemos que asegurarnos de que ocurre. El consumidor, le tenemos que mejorar la conveniencia, lo que hablábamos con el car sharing, o le tenemos que ofrecer un menor precio percibido, ¿vale? En el car sharing es un menor precio percibido, pero ahora tienes a un cliente, todavía está por ver si realmente a las compañías, porque es demasiado pronto, para las compañías si estos proyectos son rentables o no, pero es una forma de seguir vendiendo coches que a día de hoy no lo estaban consiguiendo. Mejor calidad, ya sea de servicio, ya sea de producto, ya sea de lo que sea. Y adaptarse a los cambios de estilo de vida de los consumidores. Sigo utilizando el ejemplo del car sharing. Nos hemos adaptado al estilo de vida del consumidor con el móvil, que lo lleva a todos lados y que se geoposiciona, fácil. No le estoy añadiendo ningún tipo de fricción, me estoy adaptando a cosas que ya conocen. ¿Vale? Y la tecnología con propósito. Esto es, en mi opinión, un minimapa de todos los elementos que se pueden utilizar la mayoría de los elementos que se pueden utilizar en un proyecto digital, desde el engage hasta el fulfill, y creo que faltan muchos. Entonces, esto es un problema. Por esta razón es por la que muchas compañías están pensando en transformación digital. Voy a instalar un sistema de marketing automation, y lo instalan. ¿Para qué? ¿Tienes datos? ¿Tienes volumen? ¿Los tienes estructurados? ¿Sabes lo que quieres hacer con ellos? Si no te has hecho esas preguntas, el sentarte a dilucidar qué parte de este mapa es el que tienes que utilizar es un suicidio, ¿vale? Porque solo entender qué es lo que significa cada una de ellas, necesitas un equipo grande, ¿vale? Ineficiente. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Como ya anticipaba, nadie preguntó nada, nadie paró. Bueno, algunos problemas comunes. Aquí vamos a hablar de 3 ejemplos. Algunos hemos intervenido, en otros hemos visto de cercano y en otros estamos evaluando o viendo para aprender y utilizarlo o entender qué es lo que está ocurriendo para clientes nuestros. De vuelta, es una simplificación, seguro que hay cosas que tienen otras razones, pero nos servían a modo práctico para ir discutiendo y bajando a un caso práctico todos los conceptos que hemos estado viendo. Entonces, estoy utilizando un cliente nuestro en España, actual, pero en realidad esto podría servir para prácticamente cualquier compañía, y es abrir un nuevo canal de distribución. Y cuando digo un nuevo canal de distribución, aquí hago un pequeño, si pudiera cambiarlo ahora mismo, aquí pondría abrir nuevos mercados. En este caso el mercado es el digital, pero para mí lo mismo que estamos contando aquí podría ser: soy una marca que vende, y lo estamos haciendo para varias, soy una marca española y quiero vender en Estados Unidos. Soy una empresa mexicana y quiero vender en Estados Unidos. Soy una empresa colombiana y quiero abrir en España, ¿vale? Entonces sería el mismo caso. Entonces, bueno, es una compañía de piscinas
de venta de todo tipo de servicios y productos de piscinas, desde la piscina hasta el robot que te limpia, pasando por el cloro, la sal, todo. Y sé que suena como a... ¡Wow! Qué interesante, ¿no? Pero creo que tenían más de 1.500 SKUs distintos, productos distintos. ¿Sí? Es una compañía global que factura más de 2 billones de dólares a nivel global. Toda su facturación es a través de retailers, toda. Ellos se plantearon hace 2 años, no arrancamos esta parte del proyecto evidentemente porque nosotros hemos empezado hace menos, la estrategia directo al consumidor. Para evitar nuevos competidores es un proceso defensivo, ¿vale? Si ahora de repente me aparece una compañía que vende una piscina de plástico china a mitad, estos venden piscinas muy grandes hasta muy chiquitas, pero me están empezando a salir competidores que venden directo al cliente y yo no estoy ahí, estoy dejando una puerta abierta a una competencia. Tienen muy claro qué es lo que quieren hacer y además quieren acercarse al cliente. A día de hoy tienen un retailer en medio y el retailer es el que tiene toda la información de quién es el consumidor, no la comparten con ellos. Saben zonas geográficas, saben qué productos se venden mejor en cada zona, tienen, como decía antes, tienen información, no la menosprecian, pero quieren acercarse un poquito más al cliente. Entonces lo primero que tenían que hacer tenemos que definir los procesos y como os decía, esto es súper común. Yo soy una empresa que lleva 100 años vendiendo, no sé cuántos años tiene de historia, pero 100 años vendiendo a retailers y de repente hoy, y vendiendo palés y containers y tal, y ahora tengo que ir vendiendo producto a producto. Tienen que cambiar tantas cosas en su estructura y en su forma de trabajar, que lo que han dicho es, si yo me lanzo y tengo relativo éxito, muero. Literalmente muero. No soy capaz de entregarlo. Entonces, ¿qué es lo que están pensando? ¿Cuál es la experiencia del consumidor? Tiene que ser buena esa experiencia que tiene el consumidor con nosotros. Entonces, arrancaron primero con un país y al cabo de 6 meses abrieron otros 5 mercados. Y lo que empezaron es, definieron estos procesos, generaron un equipo multidisciplinar, o sea, hicieron ese proceso que hemos dicho de cuál es nuestro problema, qué es lo que queremos hacer, cuáles son los elementos y los equipos que tenemos que trabajar, juntamos equipos multidisciplinares, alguien de BI, de Business Intelligence, alguien de ventas, alguien de marketing, alguien de digital. Y además es muy gracioso porque incluso tienen correos distintos, porque son compañías distintas que fueron fusionando unos con otros, con lo cual es una cosa muy curiosa. Y decidieron lanzar ese MVP, lanzar en un solo mercado. ¿Cuál era su estrategia? Vamos a lanzar en un marketplace. El nivel de esfuerzo, volvemos al disruptor de Amazon. El disruptor de Amazon, ¿qué es lo que te está permitiendo? Arrancar así de rápido. Yo le mando un palé, eso es como yo trabajo, le mando un palé y ellos me lo distribuyen, uno a uno. Este es mi mayor freno, mi mayor fricción. Si yo intento hacer una transformación digital de 0 a infinito en un día, muero. Que me lo haga un tercero. Además, no tengo que construir una página, además, o sea, sí tienen una serie de esfuerzos, pero son infinitamente más pequeños que construir una página completa. Entonces, de primeras quieren hacer esto. De segundas, y esto es una cosa que ocurre mucho, es cuando tú abres en un mercado tan incipiente, aunque ya según qué sector no es incipiente, sino es bien maduro, tienes unas oportunidades de cometer errores muy grandes, porque como nadie sabe, pues todo el mundo ineficiente, puedes permitirte ser ineficiente. ¿Qué es lo que ocurre cuando dentro de 1 año y medio, 2 años? Esto, los que lleváis un tiempo aquí trabajando con Google en la parte de Search, lo habréis visto. Si tú trabajas a día de hoy con Google Search como trabajabas hace 10 años, te han barrido y te han sacado del sector. No vives. ¿Por qué? Porque esta madurez, los equipos ya saben cómo funcionan, saben más, las optimizaciones, la velocidad de toma de decisiones, la automatización de procesos, es hipereficiente. En este momento no lo ves todavía. Si entro hoy, tengo una oportunidad de llegar a un mercado que todavía no está maduro.
y no voy a morir en el intento, no me desangro. ¿Vale? Y el segundo paso, entonces la idea es arrancar con un marketplace, ir aprendiendo, llegar a un marketplace con competencia en el que sé generar demanda, porque esta compañía no solo no sabe distribuir, nunca ha tratado con un cliente. Hola marca, que la piscina tiene un agujero. No tienen un canal de respuesta. El canal de respuesta es el retailer. Se lo hacía el retailer de toda la vida. ¿Vale? No sabe salir a generar demanda. No tiene ni idea. Sabe hacer marca, pero generar demanda y dirigirla a un canal específico, les están hablando en marciano, no saben ni dónde empezar. Y una vez que ya tienes todo esto, todos esos procesos bien estructurados, ahí es cuando sí puedes empezar a lanzar un direct to consumer propio.